Bueno, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a La Palabra Empeñada, un espacio generado por Bibliopolis. Nos encontramos con nuestro invitado, Daniel Ospina, quien es un joven estudiante de filosofía, lector y escritor zipaquireño, también miembro del equipo de Bibliópolis. El día de hoy también nos acompaña Sofía, Sofía Cárdenas, miembro del equipo de Bibliópolis, como la segunda entrevistadora de esta noche. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, hola a todos. Es un placer estar acá. Entonces, bueno, todo está bien, todo está tranquilo. Y vamos a saludar a Daniel. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal todo? Hola Andrés, Sofía, a todos los que nos están viendo, ¿cómo están? Eh, si me río, perdón, es risa nerviosa. Bien, por aquí todo bien, buscando a ver qué sale hoy en el programa. Excelente, pues. Bueno, Andrés, ¿vas a hacer alguna pregunta Sí, los inicial? nervios, qué pena. Los nervios, la verdad, es la primera vez que nos lanzamos nosotros de entrevistadores. Un poquito nervioso. Sí, Sí, no claro. hay, Pues primeramente agradecer a Daniel por estar esta noche acá, por aceptar la invitación. Igual, pues es miembro del equipo, así que la tenían que aceptar sí o sí. Entonces, pues primeramente lo que yo le quiero preguntar a Dani es una pregunta que siento que es dura al inicio, pero, o sea, que me voy a tirar con todo, pero pues siento que es importante para por dónde va a ir la línea esta noche. Y pues Dani, como bien dije en la presentación, tú eres estudiante de filosofía, entonces la pregunta que yo te tengo es, ¿qué te lleva a ti a la filosofía? uy, mm, ¿qué me llama a mí a la filosofía? Pues yo pienso que, pues en resumidas cuentas, es poco más una decisión personal. Eh, Al principio, pues no tenía ni idea de qué estudiar. Yo de pequeño quería estudiar diseño gráfico, sí, o sea, totalmente alejado de las letras, totalmente alejado pues de un ámbito un poco más eh, académico en el sentido de argumentación y todo eso. Pero en algún punto, no sé, en el colegio, pónganle séptimo, octavo, hay un encuentro con las letras, sí. Algunos docentes, pues, como que a uno le inician en este mundo y pues es bastante interesante, pero es más o menos cuando uno empieza a ver filosofía en el que uno dice, pues interesante, pero no sale de aquí, ¿sí? Pero uno se encuentra con este momento en el que le dicen que es el diseño industrial. Yo tenía expectativas como algo súper de creación de cosas, de contenido, pero es como que el campo de trabajo es como muy limitado, ¿no? Por lo menos en nuestro sector, ¿sí? Nuestra ubicación, que pues es un poco más hacia el diseño de logos para las empresas y todo eso, y pues no, nunca me llamó la atención y pues sí quedó como en un abismo, como en un hueco de, bueno, ¿y qué voy a hacer? Porque ya estaba como en esta época en que no le preguntan, bueno, ¿y usted qué quiere estudiar? ¿Qué quiere hacer con su vida? Y pues no sabiendo qué hacer, pues me gustaba la lectura, pero nunca fue algo que quisiera en lo que me instruyeran, ¿me hago entender? eh, me gustaba o me gusta descubrir los autores desde mi punto. Entonces, como que guiarlo hacia un estudio literario, pues como que no era mi camino. Y pues un día de esos me preguntan qué quiere estudiar y pues la salida más fácil fue como, yo quiero estudiar filosofía. Así, o sea, no, yo quiero estudiar filosofía. Y pues como que eso sorprende a la gente de alguna manera, ¿no? Como que entre esas carreras de humanidades o como bellas artes, ese tipo de carreras como súper arriesgadas, como que genera cierto impacto en la gente. Y pues yo creo que quedé con esa duda de, oiga, ¿por qué genera tanto? Y pues esa medida de ello que uno inicia, y pues ya en un punto yo dije, no, pues yo quiero estudiar filosofía súper convencido. Y pues afortunadamente estoy estudiando es la licenciatura, es un ejercicio docente. Es más o menos como por ese lado, ya es como una decisión propia y que se quedó ahí en mí. Súper interesante y antes de, pues, de que Sofía te haga una pregunta y
ya que dices algo que es la licenciatura, ¿existe una motivación especial en que hayas dicho, listo, filosofía, Uy, pero desde el lado de la docencia? O sea, algo que te haya dicho, por supuesto, pues digamos, coméntanos. Entonces, sí, me gustaría saber un poco el por yo recuerdo que hubo un profesor que nos dictó un poco de tiempo como física, y el profesor recuerdo que nos dijo que ser maestro en Colombia era, pues, bueno, despótico frente a ello, habló súper mal de ello, y recuerdo que él nos decía como, yo estoy aquí porque no me renovaron contrato, apenas yo pueda me voy, algo así. Y yo quedo como súper impactado por esa respuesta. Hay un docente que acabamos de conocer, que lo acaban de contratar, y pues yo digo, venga, sí, en Colombia pues, o por lo menos en el territorio ser docente como que vale 3 hectáreas, pues del que sabemos, ¿sí? Y como que es un ejercicio no muy valorado. Y en el transcurso pues de esos años pues yo dije, no, yo quiero estudiar filosofía pura, yo quiero investigar, yo quiero pues dedicarme un poco más a este análisis crítico, análisis de pensamiento, pero hay una época en el que, un año en el que yo no puedo entrar a estudiar por diferentes motivos y como que trato de presentarme y como que no salen las cosas como quiero, pero todo me dirige pues hacia un estudio docente, ¿sí? Y ya es una lección propia también porque se me presentan otras oportunidades en otras universidades para estudiar filosofía como tal, filosofía y letras, pero yo digo, no me convence, la forma de enseñanza no me convence, como hacia lo que está dirigido tampoco me convence. Por esta labor docente como que se abre de alguna manera un interés en mí, ¿no? La gran mayoría de personas que me inspiran pues a un ámbito académico, a las letras y todo eso, pues son mis docentes o amigos muy cercanos. Y yo digo, pues la docencia puede ser un buen camino, ¿sí? A fin de cuentas. Y pues como que entro a la universidad y como, no quiero, pero como que en ese proceso de aprendizaje y enseñanza uno dice, esto sirve, ¿sí? Con esto estoy haciendo algo no solo por mí, sino que también puedo impactar a una comunidad, puedo hacer algo por una comunidad, que es lo principal a lo que de alguna manera quería enfocar algo, ¿no? Como impactar a alguien, a un grupo, hacer de eso algo importante, ¿no? Porque quedarse en la teoría o en la especulación así como de pensar y creerse muy importante por muchas cosas, pues como que no funciona. Si Colombia no es un país que necesite pues tanta tiraje especulativo, sino más una labor de acción. Yo pienso que la docencia tal vez es un punto fuerte o es el punto fuerte para elaborar aquí, para impactar a alguien. Bueno, eso que dices es muy bueno, ¿no? Porque también tienes la oportunidad de entrar a la universidad y de alguna forma de construir eso, ¿no? Que de pronto ya se había impuesto y más que todo algo tan impactante como un profesor diciéndole a uno como, no, esto no vale, esto es terrible, pero yo creo que también es muy chévere poder experimentar eh, ya desde una experiencia, sí, propia, ¿no? Desde un punto propio. Eh, entonces, sí, eso es muy bueno. Hablaste al principio del diseño y todo esto, me pareció muy, muy bueno. Entonces, me gustaría saber si actualmente te dedicas un poco al dibujo o lo dejaste atrás o cómo viene siendo todo esta, como esta relación con, con el dibujo. No, pues el dibujo para mí quedó totalmente atrás, o sea, sobre un terreno como que alejé totalmente de mí. Nunca quise que fuera así, pero pues como que las condiciones, la disposición, ¿no? Pues pienso que tanto para la creación de un arte, no sé, escritura o en dibujo, tiene que haber cierta disposición pues por parte de la persona, ¿no? Y esa disposición como que se fue alejando hace mucho tiempo. Mm, solía perder mucho tiempo en clase dibujando, lo siento, o sea, como que esa labor académica del colegio nunca me llamó la atención, prefería pues estar metido en mis cosas como en la lectura o dibujando,
pasé casi un año pues dedicándome a estudiar un poco la pintura y pues ahora me llama más un poco el enfoque teórico en el conocimiento de autores más que en la propia creación de mi contenido, ¿sí? No puedo negar que me encanta rayar hojas, que es casi como una maña de estar ahí, que alguien estar en una clase y pues estar rayando el papel, tratando de hacer algo. Ya es como una maña, más que un hobby, es una maña de uno. Pero no, yo dejé lastimosamente de lado esa dedicación porque como que no había esa disposición del todo. Sí, yo he podido dejar de dibujar, también en algún tiempo traté de dedicarme, de aprender música, pero también fue un desastre, no tengo esa dedicación. Entonces, sí, ahorita me Y, intereso en dibujo, pero en la parte como teórica del conocimiento del autor, no en la creación tanto. uy, pero eso es interesante, pues, lo que nos compartes del dibujo y la música, porque pues también deja ver que siempre te ha llamado lo artístico en sus diferentes fases. Entonces, pues, es bastante interesante a mi gusto. O sea, pues, has tratado de explorar otras áreas más allá de la escritura, pues. Y en torno a esta última es donde te voy a hacer la siguiente pregunta y es, ¿cómo ha sido para ti todo ese proceso de escribir? O sea, como cuando te dices a ti mismo, ok, voy a tratar de enfrentarme a la hoja en blanco y a ver si sale algo y cómo vas evolucionando con el paso del tiempo a escribir algo como lo que nos compartiste en las videolecturas. Pues las influencias, completamente. Su merced de nombre dice que yo he tratado de explorar como diferentes terrenos artísticos, pero ya es como una necesidad propia porque en mi familia como que todos están como muy dedicados pues a un lenguaje un poco más, ¿no? Primos físicos, ingenieros, médicos, entonces como que ese terreno sentía que en mi familia ya estaba muy explorado, pero nunca nadie se había dedicado pues a una lengua, a una arte, nunca. Entonces yo me interesé en eso, yo dije, y pues muchos de mis primos o de mi familia en general tienen como esos pequeños talentos de dibujar también, ¿sí? Un gusto por la lectura, un poco, pero como que nunca se enfocaron completamente en ello. Y yo dije, ¿por qué no enfocarme en ello? Y eso conlleva también a un proceso de escritura, ¿no? Empecé a escribir muy tarde, o sea, ni siquiera sé cuándo escribir, ¿no? Porque inevitablemente un trabajo del colegio está influenciado por el pensamiento de uno. Y la escritura se volvió más que una proyección hacia otros, fue una introspección, fue cómo analizar el mundo y cómo estaba yo interpretando el mundo en ese momento, ¿no? La escritura fue más como un, desamarrarse, un desnudarse de alguna manera en la hoja. Y pues ese proceso, si Merced menciona de cómo llegar a escribir ahorita, pues uno nunca escribe pues como está escribiendo, siempre hay un proceso, siempre hay una influencia de los autores que uno está leyendo, de las personas que también escriben y usted lee, hay una influencia directa de su voz, ¿no? Y pienso que encontrar esa voz propia es muy compleja. Uno lee a algunos autores y uno termina escribiendo como esos autores y es aburridísimo. Y también tal vez a veces pienso que me siento de no poder escribir porque estoy muy influenciado por otra voz que no es la mía, pero pues así se aprende, ¿no? Y es un proceso de lectura, lo que les digo. Yo siempre termino escribiendo como de lo último que leí una lectura de Bachelard y de Heidegger y un poquito que vimos, y es como, bueno, de aquí se puede extraer algo, ¿no? Entonces siempre tiene que haber una influencia por algún motivo, como que uno es capaz de encontrar esa voz propia. Claro, eso último que dices me parece importante y me lleva a hilar algo que también te quería preguntar y es, tanto ese proceso de estar aprendiendo la academia de la filosofía, ¿ha influenciado en lo que escribes? Uy, pero por supuesto, yo no produzco literario, o sea, así en forma como solía hacerlo cuando no estaba en la universidad, hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿sí? Tal vez mi periodo de producción fue en las escuelas de formación, porque era casi pues también como un trabajo hacerlo. Y yo siempre he escrito bajo presión y pienso que eso no está bien, ¿sí?
venía la inspiración, por supuesto, muchas veces, pero siempre llegaba cuando se debía entregar algo. Entonces, como faltando ya para entrar a clases o eso, como que esa presión lo obliga a uno a trabajar. Y es cuando se me ocurren algunas cosas, pues, que uno piensa son interesantes. Pero la academia ha tenido una influencia en mí impresionante, más por el lado crítico, yo pienso. En el lado crítico del lector, en la escritura también se ha vuelto un poco más formal, como que esos espacios imaginarios como que se han vuelto, se han limitado y es más como una escritura más enfocada hacia la realidad y cómo esa realidad se está interpretando, pues, pero un poco más desde lo real, más crítica, se ha vuelto más crítica y el espacio imaginario sí se ha muerto un poco, sí se ha cortado un poco. Justamente iba a preguntar eso, si a la hora de escribir todo como que se había limitado, ¿no? Y ya respondiste a mi pregunta, ¿no? Eh, entonces, también me gustaría saber a la hora de, pues, de escribir, de leer, ¿qué necesitas para ambientarte? ¿Hay algo necesario? Uy, sí, claro, yo he podido dejar de dibujar, he podido dejar de crear música, de, he tenido periodos de cero escritura, periodos de tal vez no leer así contenidos o como material como tal, pero sí estar como observando cositas, de uno que otro poema, uno que otro cuento, pero algo que jamás he podido dejar de hacer es escuchar música, nunca. Por algún motivo la música como que es parte necesaria como para entrar en la zona, sí, en todo sentido. La música es una disposición. Cuando estaba en el colegio y puede ser un lector un poco más, así un poco más, sí, estaba más en la onda de lectura, un poco más comprometido con ella. Antes de leer siempre escuchaba música. No tanto en el periodo de lectura, sino antes, porque sentía que la música podía despertar de alguna manera ciertas emociones que en el periodo de la lectura se podían sentir. Entonces era como, antes de leer, siempre era sagrado pues leer, escuchar 1 o 2 horas música de todo tipo. Y es que en serio, la música está todo, en todo momento, en todo el día, siempre haciendo trabajos, con las clases a veces está de fondo, siempre. Eso que te pasa también me suele pasar y yo creo que a Andrés también le puede pasar esto de la música, que suele ser muy esencial, ¿no? Y yo creo que, bueno, me pasa que no muchas veces me caso pues con un género, pero a veces me quedo ahí encasillada, me pego pues. Entonces creo que eso es muy curioso y creo que a ustedes también les puede pasar en algún momento, ¿no? Sí, de hecho yo quería, sí, lo que dices es verdad, yo creo que la música es algo que siempre está presente y es una pregunta que pues va un poquito a los dos, ya que pues, los dos escriben, los dos hacen creación literaria, en base a esto de la música que menciona Daniel. De pronto hay algún escrito de ustedes o algo que hayan producido que esté muy influenciado por alguna canción, alguna banda o algo por el estilo. Mm, pues, uy, por supuesto. Recuerdo que para un escrito que hago en el colegio, porque eso fue para el concurso de cuento, más o menos para esas fechas, cuando se realizó el primer concurso de cuento ay, no pude decirlo, intercolegial de Gabriel García Márquez. Recuerdo que hay un escrito que estaba súper influenciado por una canción de los Beatles, pero más la versión de Kurt Cobain, que era Across the Universe. Ese escrito está totalmente influenciado, inclusive hay una parte que recuerdo, está literalmente la canción ahí. Y sí, muchos de los escritos siempre el personaje, o sea, siempre está con alguna canción que estoy escuchando, con la que tengo un gusano ahí metido. Sí.
Bueno, yo debo decir que a mí también me pasa, ¿no? Muchas veces, incluso he llegado a crear playlists eh, de mis escritos, precisamente, y he llegado a hacer hasta hipervínculos con la música. Es una cosa impresionante hacer eso. Y Justamente eso iba a comentar. En el caso de Sofía, ella hace poco me compartió unas playlists que son plenamente para un escrito de ella y ese proceso me pareció completamente interesante y novedoso. O sea, no, sinceramente no había conocido de alguien más que de pronto para producir una escritura o que después de producir un escrito diga, bueno, le voy a armar una playlist a mi, a mi escrito y bueno, los comentarios se están animando un poco como a compartirnos cuál es esa canción que como que les pone ese los mood de motivos, creación. Entonces, por ejemplo, sí, por ejemplo, Mao nos dice que la canción de él sería O qué será de Oh, Willy Colón. Juan Felipe dice que la canción de él sería Techo de astros y truenos de Margarita siempre viva. Entonces, Margarita pues siempre iba. Uy, justamente yo también siento que mi canción, la que me pone en el mundo es una de Margarita siempre viva que se llama Detrás de la fachada está el jardín, por ejemplo. uy, Y creo que sí, duele. totalmente hay que, que te hace a ti como transportar a otro lado y que la creación surja. Y eso que yo no escribo, por ejemplo, pero por ejemplo en la cuestión académica, a veces estoy como con la música ahí, fluye todo, o sea, las ideas fluyen mucho mejor. Mira, por ejemplo, Juan Camilo Rodríguez dice algo en Quiz. Entonces, por ejemplo, es interesante que la gente se esté integrando de esa forma a compartir esta música. Entonces, pues también los invito a ustedes de pronto a que nos compartan una canción precisamente así, Creo que Andrés se te está cortando un poco el audio, se te fue el sonido. ay, No sé si ¿me sea solo a mí. escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me ahora escuchas? sí, Ahora sí, ahora sí. mejor. Ajá. O sea, te Ay, qué pena. entendíamos, pero se bajó, pero te Vale, entendimos. sí, de una pequeña falla técnica. No, pues que les decía que ya que la gente nos está compartiendo sus canciones específicas, pues que nosotros también nos animemos a nombrar una de nuestro repertorio que nos ponga ese punto. Ay, Carlos, ¿cómo está? Bueno, Pues lo que su mercedes mencionan de la playlist, descubrí que mucha gente en Spotify se dedica a subir hace una playlist de los libros. Digamos, cuando ujú, yo lo descubrí cuando estaba leyendo este libro de Chaparro Madedo, el de Opio en las nubes, que pues ujú. había unas canciones que uno quiere escuchar. Y busqué en Spotify, así como o en YouTube, busqué Opio en las nubes, y hay playlists de las canciones que aparecen en el libro. Y hay mucha gente que se dedica a hacer este trabajo de recolectar la música que está en los libros y uno puede escucharla fácilmente y eso me parece un trabajo muy bonito. Yo lo intenté hacer con un libro de Murakami en- en mi cuenta de YouTube ahí como personal y es un ejercicio chévere, es algo muy dedicado. Qué interesante eso, Dani, no sabía, no sabía. Pues, oye, un dato curioso, busquen en Spotify. Bueno, creo que se cayó Andrés o Sí, no se escucha bien. Sí, sigue, Bueno, no se escucha dale, definitivamente. dale tú, Sofi. Sí, dale tú, Sofi, que me está fallando la red. Eh, bueno, estábamos hablando pues de canciones, ¿no? Entonces yo quiero compartir dos que, no sé, últimamente he estado escuchando y reescuchando la letra porque también me gusta analizar las letras. Y es curioso cuando esto pasa porque muchas veces uno encuentra trechos que uno dice, wow, o sea, qué manera de expresar las cosas, ujú, ¿no? Una de esas canciones es una que se llama Allí donde solíamos gritar, de Love of Lesbian. No sé si la han escuchado en algún momento, pero me no, parece muy buena. Se las recomiendo a todos los que nos están viendo, se las recomiendo. Y otra viene siendo de The Killers, que se llama The Way It Was. Bueno, acá súper cortavenas yo. Y bueno, una canción que de pronto me alegre. Bueno, creo que eso tendría que pensarlo,
pero en ese momento, por alguna extraña razón, se me viene Aprovechate de mí, de Café Tacuba, nada que ver. Pero bueno, me alegra. No sé cuáles vengan siendo. Ah, bueno, y cierto, la salsa es muy importante. Creo que para todos la salsa es muy importante. Sí, total. Entonces, bueno, quiero conocer ustedes, tú, Dani, tú, Andrés, qué canciones tienen para recomendar. ¿Canciones? Uy, Sí. pues yo pienso que el artista por excelencia para mí es David Bowie. Uy, es un maestro. Hay una canción que recuerdo con mucho cariño porque la dediqué a alguien muy importante, que la canción se llama Rebel Rebel. Uy, es una canción genial y me parece que expresa a David Bowie su figura como tal. Otra canción que podría nombrar de salsa, voy a nombrar dos de salsa. Hay una de Joe Cuba, que Mujer Divina, Joe Cuba, para mí esa canción es hermosísima. Y Lágrimas Negras, una versión de un grupo que se llama Cuba Feliz, creo que se llama así la interpretación que a mí me gusta mucho, Lágrimas Negras. Y una canción de un grupo latinoamericano que se llama Los Bunkers, que se llama Bailando Solo. Esas canciones yo pienso que están ahí. Y pues artistas Willy Colón. Willy Colón en mi corazón siempre. No sé, Andrés, qué piense de su merced. Que Eh, bueno, yo pues la que... ¿Me escuchan bien primero que todo? sí, O cortado o... Vale. No, pues la primera canción, la que ya mencioné, que yo creo que es actualmente mi canción favorita de Margarita Siempre Viva, que se llama Detrás de la fachada está el jardín. ¿Y qué canciones podría recomendar? Uy, me gusta mucho, es una canción que siempre escucho, la escucho casi a diario, que The es Strokes. Someday de The Strokes. Mm. Me parece que es magnífico. De hecho, el último álbum está bueno también. Se los recomiendo. Y salsa, si no, ahí sí les fallo. No, En eso tranquilo. sí les fallo. Pero así por, como por nombrar, me gusta mucho. Esto es por un amigo que nos está viendo, Juan Felipe. Me gusta mucho una canción de Bomba, se llama Pájaros. Pero esa es más crédito de él que mía, pero buenísima. También me genera como un mood muy específico para cuando quiero como trabajar o etcétera. Nos preguntan el público, nos preguntan a María, eso está interesante, que si tienen alguna canción que los haga llorar. Entonces creo que pues les extiendo la pregunta mientras yo pienso. A ver si tengo una. Que yo creo que sí, todos debemos tener una canción que nos pone en ese mood triste. Muchas. Una no, muchas. Digamos, ese álbum que su merced menciona de Strokes, inclusive con Sofía hace poco lo comentamos, ¿no? Cuando Sofía, cuando volvimos a hablar, cuando la vi en el grupo, nos preguntamos porque con Sofía sabemos que escuchamos harta variedad, así, pues en el grupo en general en el que estábamos como que éramos muy afín con esos gustos de música. Y hablamos precisamente de ese álbum. Yo no lo había escuchado el New Abnormal, uff, pero qué pedazo de disco. Y una canción Una que me obra. hace llorar, eh, hay una de Pink Floyd que se llama Time. Y esa canción de Pink Floyd, si uno le pone cuidado a esa letra y como ese espacio que genera Pink Floyd en esa canción, esa o en español Hablando, pues sería ajá, la de Cuba Feliz, la de Lágrimas Negras. Dani, una canción de Pink Floyd también que me pone bastantes, sí, que sí me pone como en el mood de tristeza, que se llama Shiny on Your Crazy Diamond, perdón, el inglés no es muy fuerte. Es larguísima, como todo lo que hace Pink Floyd, como 7 minutos y más, pero creo que es una canción que tiene bastante instrumental, pero se me hace que es muy buena. No sé si Sofía, perdón que se me está cortando un poco la net, no sé si Sofía ya mencionó ella. No, aún no he mencionado y de hecho estoy buscando en mi playlist algo que me lastime, que me hiera, que me haga llorar en vivo. Mentiras. Pero yo creo que Sparks de Coldplay me parece tremendo tema, así muy, muy fuerte.
¿Y qué otro estoy aquí viendo? No, y allá donde solíamos gritar, que ya la dije, esa canción, no sé, toca algo ahí dentro y en el momento creo que no se me ocurre así otra que me ponga demasiado triste. O bueno, voy a seguir viendo acá. Mm, no, realmente creo que no, ya no hay más. Ah, bueno, hay una de diamante eléctrico, que bueno, si no lo saben, acá Daniel, nuestro invitado, fan de Diamante Eléctrico, si esto les llega, hola, mentiras, una broma. Hay una canción que se llama Solo tú dueles, que es con Vicente García, creo que es, de esa canción. También me parece muy fuerte. Y bueno, acabo de encontrar una que se llama Por Mil Noches de Airbag, que es una banda argentina. Les recomiendo la letra, les recomiendo la canción. Los rompe por completo. Es brutal. Es que yo creo que todos conocimos a Diamante Eléctrico en literatura por Sofía. Sofía creo que fue la que llegó con el boom en el grupito, en el parche en el que nosotros andábamos. Y con un amigo sí tuvimos, y con Sofía sí tuvimos como ese feeling con Diamante Eléctrico. Y precisamente cuando lo descubrimos, ellos empezaron a sacar muchas canciones. Ujú. Y fue una bendición del cielo. Pero sí, genial. Bueno, ¿qué más preguntas? Bueno, no hay otras preguntas del público que nos hagan llorar. Em, ¿Qué más puedo decir yo? Ya hablamos de las letras en la música, hablamos de esto. Bueno, mm, los Mackenzie. Bueno, Paula nos recuerda que recomendé a los Mackenzie, pero los Mackenzie también son una cosa de locos, muy buenos. Eh, y no sé, me parece muy interesante todo esto que puede causar la música, ¿no? En un grupo, o sea, como esos lazos, ¿no? Que se llegan a formar. Y también, yo creo que como ya se ha comentado, cómo la música ambienta no solo nuestras lecturas, no solo, digamos, nuestros momentos, sino también cómo evoca cosas, evoca recuerdos, unos buenos, unos malos, unos incómodos, ¿no? Entonces, yo creo que la música para los tres es muy importante. Bueno, nos pregunta Juan Camilo que si hemos escuchado Aguas Ardientes. Por mi parte, sí. Yo creo que sí. Yo creo que Sofía y Daniel está bueno. Dani sí, Sofía no. Un Yo buen grupo. fallé, Tienen les fallé, canciones muchachos. interesantes. Entonces, ya retomando un poquito la línea de la entrevista que nos fuimos un poquito hacia lo musical, pues porque el público estaba como muy participativo y pues para integrarlos a ustedes un poco en la charla, hablamos un ratico de esto, pero ya retomando la línea de la entrevista, yo le quiero hacer otra pregunta a Dani. Y es que, pues, tú que estuviste formación con Sofía en las escuelas de formación de literatura de acá del municipio, me gustaría saber tu opinión. O sea, aquí nosotros a los que han sido incluso profesores de ustedes y a los que ya tienen una trayectoria de años, por así decirlo. Por así decirlo, no, la realidad es esa, tiene una trayectoria de años. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Dani, ya es más desde la perspectiva del estudiante también, y es, ¿qué opinas de las escuelas de formación? ¿Cómo las ves? ¿Cómo ves que puedan evolucionar? ¿Qué crees que les haga falta? Etcétera. Uy, pues yo inicié en las escuelas de formación, como les dije, en algún punto de mi vida muy pequeño intenté con la música y pues fue en las escuelas de formación. En ese momento como que pues no coincidí, pero ya cuando estaba finalizando mis estudios de colegio, hay un profesor que nos lleva
pues a esa escuela de formación en literatura, ¿sí? Y nos invita con un compañero con el que yo siempre parcho, con Jay, nos invita y nos dice, oigan, entremos, entren, hay como un espacio y ustedes podrían encajar ahí, ¿no? Y como los bichos raros pueden encajar allá, allá ahí también hay bichos raros, en pocas palabras. Y es que el espacio, por lo menos desde mi experiencia, la Escuela de Formación en Literatura en esos momentos, más que una escuela, fue como encontrar personas que hablaban el mismo idioma que yo, sí, por lo menos que con las que me podía entender. En esa escuela éramos muy poquitos, éramos menos de 10 personas. Yo recuerdo que estaba pues Sofía, Daniela, Cabrera, Telles, yo, Linda, Jay, como éramos como 10 personas y pues el profe, recuerdo que estábamos por allá en la biblioteca regional, en la parte de infantiles, yo me sentaba en una silla y se levantaba el otro pedazo, era muy gracioso. Y pues la escuela de formación en literatura, más que una escuela de formación, se volvió como un espacio en el que uno podía llegar y sentirse bien, ¿sí? Con la escuela también se hacían unos eventos y como que en los que asistimos, como en Bogotá y todo eso, eh, y son esos espacios que tal vez uno no puede encontrar en otro lado, por lo menos por lo que eran grupos pequeños. Ya después hay como un boom como de la escuela, ¿sí? Como que hay una introducción de más personas, hay como más movimiento en las diferentes escuelas, sobre todo en la literatura, y entran muchas personas. Entonces como que ese grupito como que se dispersa un poco, ¿no? Seguimos, creo que ese grupo duró casi un año, nosotros en esa escuela de formación, y pues fue un trabajo muy interesante porque ya no era tan familiar, sino ya se volvió un poco más teórico. Ahí sí tomó una perspectiva un poco más formal, pues porque habían más miembros y pues esos miembros asistían pues para la formación. Y la escuela de formación nunca dejó de ser un espacio pues familiar, de alguna manera, nunca dejó de ser como ese lugar íntimo en el que uno pues podía caer con alguien y era más como el espacio de nosotros. Después de un tiempo pues yo me volví un poco ajeno y también pues como que ese grupo original pues también como que se dispersó porque pienso que las escuelas de formación son importantes porque a ti te dan unas bases, te dan unos principios que te pueden ser muy útiles, pero después de cierto tiempo pienso que uno debe pues aventurarse en otro tipo de cosas. Pues si bien uno conoce muchas voces, muchas cosas de las demás personas, pienso que la escuela de formación debe llegar hasta un punto y no quedarse ahí como esperando que suceda algo con ellos, porque si bien pienso que hay en parte un favorecimiento institucional, no, no siento que se pueda proyectar mucho más allá porque es adherirse a la institución como que es un limitante para la escritura personal en ese sentido. Entonces pienso que en algún punto necesitaba desvincularme para encontrar más cosas, pero es un proceso personal. Ok, vale, vale, vale. Pero, sin embargo, ¿volverías a articularte a las escuelas? Volver a articularme en las escuelas, pues es interesante. Pues la verdad, por tiempo en la universidad, o sea, como en disposición de tiempo, pues no podría. Pero tratar de articularme, pues me lo he preguntado muchas veces. Y yo pienso que no, yo pienso que si bien pasé muchos tiempos muy bonitos, hay formadores muy interesantes que guían hacia, pues yo estuve en 3 escuelas a lo largo de un año y pues uno encuentra pues los diferentes tipos de formadores, ¿no? Todos son muy interesantes, pero pienso que no podría volverme a adherir así con la fidelidad que estaba en un punto que tal vez podría caer en alguna clase, pues porque los profesores son como amigos, ¿no? Son personas que uno aprecia mucho y pues tal vez conversar, pero de irme de esa manera como de hacer proyectos más allá, como vincularme totalmente, creo que no podría, porque es más como respetar el espacio de ellos, ¿sí? Yo pienso que es eso, respetar el espacio de ellos, porque como que esa intermitencia de yo estar y no estar como que no me parece primero respetuoso
y segundo porque son proyectos de ellos y me parece bonito que los impulsen ellos, ¿sí? Uno los puede apoyar, pero no estaría en las escuelas de formación con la fidelidad que estaba antes, no, yo estoy en otros procesos y pues quiero entrar en otros procesos, ¿sí? Ya pasé por ello y pues quisiera explorar más cosas. Claro, claro, entiendo. O sea, muy interesante tu punto de vista. Y creo que era algo que sí nos hacía de alguien que haya sido. Bueno, Sofi ya había estado de entrevistada acá, ¿no? Y había hablado un poquito del tema, pero creo que profundizó desde el punto de vista del aprendiz o el estudiante, pues. Y Sofi, ¿le quieres hacer pregunta a Dani o Bueno, yo creo prosigo? que hemos dejado como un poco atrás las preguntas que está haciendo el público. Entonces, Andrés Ospina está preguntando, sé que has tenido diferentes tipos de escritos. En este momento, ¿en cuál te estás inclinando más y por qué? Mm, uy, ese es mi hermano, qué desgraciado. Hermano. Eh, uy, fue pucha, esperen. Pues no, yo lo que les digo, ya como que la escritura literaria, o sea, como el ambiente literario, mm, como que ya no fluctúo mucho ahí, ¿sí? No, ahorita por producción obligatoria, pues muy enfocado al ámbito académico. Em, He tratado, he querido, he intentado zambullirme en el qué, en la creación de diálogos. Siempre creo que ha sido mi parte débil en el sentido de la escritura. Siempre escribía como en primera persona, saltando los diálogos, o escribía en segunda, pero jamás me enfoqué en ello. Y ahorita, pues, con este interés del cine quisiera, pues, proyectarme un poco más allá, pues, a algo de producción con más de una persona, ¿sí? Aunque ahorita el fuerte es la academia, la escritura académica. Y pues en la escritura personal, o sea, como ya los trabajos personales que uno está haciendo, es muy crítica, o sea, como que uno quiere pullar a algo que no le parece o pullar a cositas que, que uno está interpretando el mundo y como que uno quiere es darle a eso, como que uno está muy influido con esas ideas que provienen de autores críticos y no quiere seguir reproduciendo eso. Y ya, eso, saludes a mi hermano que está aquí al lado. Y que está ahí al lado viéndote. Pero hice una pregunta Sí. bastante interesante. Mira, por ejemplo, Marcelo José también nos pregunta, Daniel, si tuvieras que resumir la escritura en unas palabras, en esas palabras. ¿Cuáles serían? Escritura, no sé, no podría definir tu escritura porque la escritura está como muy, abarca muchas cosas, ¿sí? Te podría definir tal vez literatura porque es algo que tocamos hace poco en clase y pues le pregunté a un profesor que pues ya es un veterano pues en su academia y le pregunté y la respuesta que llegué en qué era la literatura o en general qué es las letras, yo pienso que las letras son es la memoria del mundo, es donde reposa la memoria del mundo. Y un amigo me explicaba que pues él estudia literatura, me explicaba que está ese problema en que si la literatura y la historia en qué punto chocan y en qué punto pues son ellos, ¿no? Porque en la historia sí te pueden presentar la época, los acontecimientos, pero la literatura te puede presentar lo mismo, pero desde una perspectiva crítica y te genera la emoción que se está viviendo en el momento, no tiene esa capacidad de transmisión. Y yo pienso que las letras en general son eso, la memoria del mundo, es la memoria del individuo como tal, porque todos en algún punto hemos escrito una carta, todos en algún punto hemos dedicado algo, inclusive este ejercicio ha evolucionado. Entonces yo pienso que se podría definir en eso, ¿no? La escritura enfocada hacia la literatura o hacia el contemplar algo o poner algo en el papel, se termina convirtiendo en eso, en la memoria del mundo.
Ok, bastante interesante, bastante profundo, Es, bastante sí, filósofo. Entonces, pues, ya que estamos acá, pues aprovechamos y matamos de una todas las Listo. preguntas del público. Nuestro querido Edison Rodríguez, Mao, para los amigos, te pregunta que cómo crees que se puede sembrar el arte en el territorio. Yo creo que con educación. El principal problema viene, muchos de los problemas vienen en casa. Yo pienso que hay una frustración en la mayoría de las personas porque, por lo menos en mi generación, como que era muy común como escuchar, papá, quiero escribir, papá, quiero ser músico, y como que esas salidas como que no cumplen las expectativas de las únicas personas que lo pueden apoyar para toda su vida. Y, y eso está mal, porque las personas están decidiendo por uno y por lo que uno quiere hacer. Y es que no podemos entender arte únicamente pues desde un ámbito humano, desde el humanismo, desde las ciencias humanas, sino que yo pienso que el lenguaje formal, las ciencias, la física también es un arte, ¿sí? Y yo pienso que si una persona quiere arriesgarse a expresar el mundo que tiene y a interpretar el que tiene enfrente independientemente desde su campo, hombre, hágalo, ¿sí? Que porque usted sea ingeniero, que porque usted sea matemático o físico, no puede dar soporte, por supuesto que sí. Y aquí tiene que haber diálogos de hibridación entre los campos, ¿no? Entonces piensan que un físico o un matemático no puede escribir, pero las posibilidades de la literatura pueden ser brutales. O el filósofo, ¿no? Yo pienso que es más un despertar de la conciencia de que todos pueden hacer el cambio desde sí mismos, de alguna manera. Y es esa necesidad de que, hombre, si su chino o si alguien conoce a alguien que quiera hacer algo, pues apóyelo, hermano. O sea, es que es eso. A veces uno necesita es la motivación de alguien, pues para hacer ello, ¿no? Si su hijo le pide una guitarra, hermano, haga lo posible por conseguir una guitarra. Usted no sabe qué puede hacer ese chino. Si el chino se quiere dedicar al arte, igual. Si el chino quiere ser matemático, hombre, si quiere ser físico, no importa. Las perspectivas de cómo se interpreta el arte depende de cada quien, ¿sí? Y es eso, es generar diálogo con todo. O sea, todos podemos en algún punto ser artistas. Estoy con tus reflexiones así porque están de verdad muy full, le haces honor a lo que estudias, estás muy filósofo con ellas. No, pero creo que sí es importante generar estos espacios, que incentivar también a las personas. Creo que uno de los primeros pasos es nunca cortar las alas a nada. Si tú crees Claro, que quieres dibujar y así el primer trazo que hagas no sea el mejor del mundo, si sigues avanzando y trabajando claro. constantemente, algo vas a llegar. Lo mismo con la escritura. Si, yo Ujú. creo que el primer escrito de todas las personas es, uy, qué pena, hermano, yo haber escrito eso. Pero entonces, creo que lo que dices es muy importante, Dani. Entonces, así extendemos un saludo a Carlos Ernesto, que nos está viendo acá, que nos dice que un saludo a la literatura está presente en la vida cotidiana, y recordar que la Escuela de Formación de Letras Itinerantes. También, no No, sé, sí. Dale, Dani, qué dale. pena te interrumpo, Sí. pero no, yo tengo que agradecerle a Carlos Ernesto Conejo, Uh-huh. discúlpame si me equivoco en el nombre, al vecino, yo le digo al vecino, a don Héctor y a don Fabio, las personas que se ubican pues en la octava y en la novena respectivamente a vender libros, y pues Carlos Ernesto aquí que hay en la arribita del hospital, es que no me sé las direcciones, yo en Zipa no me muevo, lo siento. Pero en serio quiero extenderle como ese agradecimiento a las personas que me dan libros, ¿sí? O sea, que me permiten ese acceso a los libros. No es patrocinio, no es nada, porque es más como esa relación íntima que tengo con las personas que de alguna manera me facilitaron, pues, una cultura de alguna manera, ¿sí? Porque si no, en serio, no tiene la plata pues para irse a la Panamericana y pues comprar esos libros, no, no, no. En cambio, ellos pues tienen una labor que es pues brindar libros, brindar muchas cosas,
y don Héctor y don Fabio y Carlos, pues fueron esas personas que de alguna manera nos terminan instruyendo en autores, como, sí, y pues son esas tres personas que yo les estoy agradecido porque es de ellos que tengo mi biblioteca, y pues porque los conozco desde que soy, pues, de que estaba en el colegio, y en serio se han convertido para mí como que, que hacen labores que nadie más hace, o sea, nadie más en sí se arriesga a tener una librería porque se quiebra, sí, pero yo pienso que esta labor de estas tres personas muere, o sea, no muere, están ahí siempre y no hay como una disposición de si entra mucha plata o poca plata, sino hay una disposición en el sentido en que están ahí para las personas, que si necesitan algo, pues se lo buscan. No, Y y yo creo que perdón, te interrumpo ahí, es importante no dejar morir esos espacios. Yo creo que pues, tenemos nosotros mismos que estar constantemente, mantenerlos vivos, acercarnos, preguntar. Pues, y Carlos Ernesto, yo pude ver cuando lo tuvimos a él acá de invitado, pues él nos pasó unas imágenes de la librería de él y tiene una colección interesante. Entonces creo que es algo que no hay que dejar acabar. Lo que dice Dani es verdad. Yo creo que la punto de vista económico pues, es algo completamente complejo y por a supuesto, veces inexistente, pero yo creo que la motivación, el querer mantener la cultura viva, etcétera. Perdona que por te supuesto, interrumpía. no, por supuesto, y es que uno ve en serio que hay gente que trata de poner librerías, pero como que son súper exclusivas y son súper guau, y no les da, no les da porque hay un precio excesivo en los libros. Yo pienso que el libro en Colombia es excesivamente caro. Eso tiene pues unas condiciones detrás de por qué sucede, pero es excesivamente caro. Si usted quiere leer algo y tiene que, mejor dicho, matar por ello. Pero esas personas, no solo ellos, en todo el país, que tienen una librería de segunda, que se dedican a vender libros y es su oficio y su dedicación, hombre, tienen mi agradecimiento y todas las personas que leemos tienen nuestro agradecimiento. Sí, sí, no. Total, un saludo nuevamente a Carlos Ernesto que nos está acompañando hoy, que siempre lo vemos por ahí comentando. Gracias por estar. Bueno, Dani, te tiro otra pregunta de un conocido para nosotros. Saludos para Ah, Andrés y Daniel. Alejandro, Gracias, profe Alejo. Yo toda la vida le seguiré diciendo, profe. Entonces, sí, un abrazo todos. de igual manera para ti. Y te pregunta, Alejandro te pregunta, Dani, que escribir en estado de dicha o de nostalgia. ¿Y con cuál salen más las palabras? Em, Primero, lo que se dice, yo nunca he podido dejar de decirle profes a las personas que fueron mis profes, y me duele que mi gana me diga profe, como, pero es que me formó. Sí, un saludo a Alejandro. Y yo pienso que estoy muy afín con una frase que la descubrí en Zizek, no sé si alguien más lo dijo, pero yo la descubrí en Zizek, que él dice como, mm, cuando hay un sentimiento muy abrupto, las palabras como que no son suficientes para expresar eso que uno no, que uno contiene, ¿no? Y él de alguna manera lo explica desde la ultraviolencia en la naranja mecánica. Pero yo pienso que ese estado de no condición de poder hablar también se inmiscuye en muchos actos, en el acto de escritura, en el acto del baile, de la pintura. Yo pienso que ese sentimiento que no puede ser transmitido pues a través de un fonema, no sé, se debe escribir o se debe imprimir en alguna parte. Yo pienso que es más fuerte el estado de nostalgia, de alguna manera, porque imprime en uno como una actitud un poco más fuerte, un poco más rebelde que uno debe expresar de alguna manera. O sea, como que ese sentimiento impacta tanto en uno que de alguna manera uno debe proyectarlo, ¿sí? Entonces yo pienso que en la nostalgia salen más las palabras. Cuando uno está súper mal, yo pienso que en ese ejercicio de desahogue, de querer ser violento, uno produce, uno empieza a producir. Y eso, no, uno produce, yo pienso que uno produce más en la nostalgia. En la dicha uno lo vive, en la nostalgia uno como que se exprime y está ahí cortándose como, pero ¿por qué pasó esto? Pero sí, yo pienso que la nostalgia. ¿De verdad qué piensa, Sofi? Eso que es cierto, muchas veces en la nostalgia yo creo que llega más la escritura o bueno, acá viene el romanticismo.
ese que no tengo, pero muchas veces también venden, ¿no? Como la escritura, como de, ay, no, estás enamorado, estás enamorada, es momento de sacar lo que sientes, no sé qué, porque he visto, entonces es muy, muy curioso cuando eso pasa. También quería decir algo que estaba, o sea, dijiste algo muy bonito y era como que muchas veces yo siento que las palabras o en general las artes son capaces de plasmar eso que muchas veces nosotros no, o sea, como que no sabemos cómo, digamos, por ejemplo, en las pinturas, somos capaces de materializar, ¿no? Digo somos porque me siento como parte pues de todo esto de las bellas artes, pero siento que muchas veces una persona de pronto en un sueño, ¿no? Mm. Puede llegar y pintar y, o sea, hacerte ver a ti lo que él está viendo. Entonces siento que las artes, la escritura, escribir algo que muchas veces nosotros no, pues no estamos viendo, nuestros sentimientos, ser capaces de plasmarlos ahí y que de pronto otra persona pueda llegar a sentir esa misma conexión, pueda llegar a entendernos, es muy lindo, la verdad. ¿Sí? Es algo brutal. Claro, y es que lo que dice Sofi, si uno pudiera expresarlo de otra manera, uno lo valoraría y ya, ¿sí? O sea, como para qué escribir, para qué pintar, para qué bailar, uno simplemente lo dice y ya, sin ningún problema. Pero es que es precisamente el ejercicio de escritura porque hay un juego con el lenguaje, hay un juego con el símbolo, con el signo, hay cosas que se presentan que uno hablando no puede, es que simplemente no puede, ¿sí? Entonces, si pudiera uno, lo hablaba ella y uno se desahoga y ya, pero no, o sea, es que en ese desahogue no sirve, uno tiene que producir de alguna manera, no produce. Vale, sí, y hablando de eso, de lo que dices, vamos a la siguiente. Creo que que enlaza bien con lo último que dijiste, que es de Juan Camilo Rodríguez, que nos pregunta cómo se puede despertar el interés por la escritura. ¿Cómo se puede despertar el interés por la escritura? Mira, mientras nuestro invitado la piensa, que yo sé que se va a tirar una respuesta así, yo te doy una respuesta simple. A mí lo que me ha funcionado es leer. Primeramente, cuando uno lee constantemente, pues, se está nutriendo de más vocabulario, de otros puntos de vista, etcétera, y como que se genera esa espina. Otra cosa que a mí me ha servido, va a parecer una área comercial, pero es 100% total, es ver este tipo de espacios. A mí desde que estamos haciendo la palabra empeñada, el interés por escribir algo constantemente me ha ido como aumentando y eso es lo que yo tengo para decirte ahora sí, Dani, que ya te di el tiempo para pensar la respuesta. Dale. Eh, Desde la influencia, yo pienso que desde que alguien más lo hace, eso influye en uno a producir también. Yo no soy bueno para escribir constantemente, soy malísimo, yo no produzco hace muchísimo tiempo, pero no niego que la escritura me parece que es de mi atención y que también lo he hecho. Como yo escribo, esto es desde lo personal, yo empiezo a escribir porque escucho a otros y yo digo, parce, qué chimba. O sea, esto puede sonar muy cursi y esto mis profesores me lo han dicho y todas las personas que me escuchan me dicen, parce, usted es re rosa, yo sé, o me dice re rosa y re mal parido, yo sé, pero es que es muy bonito escuchar como esa interioridad de la otra persona. Perdón las malas palabras. Tranquilo. Eh, y Yo, obviamente desde la lectura, yo pienso que usted en la lectura es ese punto focal, ¿sí? Y que cómo se incentiva la lectura para incitar a la escritura. Hombre, no ponga a leer a los chinos un mamotreto, no. O sea, no todos somos del mismo gusto. Yo sé que los clásicos son los clásicos y en algún punto de la vida usted va a entender que los clásicos son los clásicos. Pero cuando un niño está empezando a leer, hombre, no lo ponga a leer cosas, perdóname, profe, cosas como el carnero o cosas como muy densas, ¿no? Sí. O sea, uno uy, debe el acercar al carnero. niño. O sea, uy, el carnero, sí, o sea, todo está en trama con ese libro, que uno ya pues de grande También. entiende la importancia de ello, pero es que uno también tiene que Sí, entender que hay otros géneros, ¿no? Tiene que, uno sabe que hay cómics, ahí sabe que hay
en narrativas diferentes para niños, ciencia ficción, todo eso. Pero es que las Me, me- escuelas son muy psicorrígidas en la hora de aprender literatura, escritura, y uno sale del colegio sabiendo de Rubén Darío y de Gabo, que no está mal, digo, no está mal, pero hombre, pero es que Rubén Darío y Gabo no son el interés de todos, ay, ¿sí? Es el interés, pues hay más intereses, hay más escritores. sí, no. Lo que, ¿verdad? Lo que sufrí con el carnero, libro que nunca terminé. Mi mamá me tuvo que ayudar a leerlo y ella tampoco lo comprendía. Amén. Entonces sí, pero creo que sí hay lecturas que ah, hay que despertar el interés en los estudiantes, en los jóvenes, con lecturas que sean un poco más enfocadas a ellos. Uno entiende que son, pues, por ejemplo, el Carnero o el Yurupari, que también lo tiene que leer uno, O sea, libros que tienen pues relevancia en la historia de la escritura, pero la observación que yo hago ahí, sumándome a tu opinión, es, creo que no es la forma de despertar el interés en las personas. Creo que existen otro tipo de escritos, otros géneros literarios pero que pueden servir para atrapar más al joven, que está fallando mucho. O sea, las personas leen menos cada vez, eso no es un secreto. Y creo que también es por eso, porque los colegios no han sabido cómo transportarse a las necesidades o a los intereses literarios actuales. Y creo que es ahí donde falla un exacto. poquito. Sí, Es que un poco la opinión de Andrés, la pregunta es, ¿usted qué prefiere? Que un niño en proceso de formación lo pongan a leer el Carnero y no entienda un carajo, no disfrute la lectura, o poner a un niño pues a leer algo de su gusto, algo de fantasía, no sé, que se incentive por lo que está leyendo, que le guste lo que está leyendo, lo comprenda, pues más adelante, gracias a ese incentivo que le dieron, diga, uy, está el Carnero, yo lo quiero leer porque yo quiera, no porque alguien me obligó a leerlo. Exacto, o sea, usted sabe que hizo un buen trabajo cuando el muchacho dice yo quiero leer por mi cuenta cosas que tal vez son más complejas, ¿sí? Inclusive no necesariamente tiene que ser cosas complejas. Cuando el muchacho dice yo quiero leer, ya es suficiente. O sea, si el muchacho ya por iniciativa propia ya quiere iniciarse en algo, usted ya sabe que está haciendo bien su trabajo, porque lo está guiando, no lo está obligando, porque el ejercicio docente no es una obligación, es una guía, es una enseñanza. Es así, o sea, puede que me esté equivocando, sí, pues, en mi información, pero pues, como ahorita lo estoy tomando o interpretando, puede que mañana me contraiga. sí, no, eso pasa. Sofi, ¿tú tienes algo que agregar? Mm, no, pues ya lo dijeron todo. No, mentiras. Indignada. No. Em, yo, no, por lo menos en cuanto a la escritura, yo creo que también fue por influencia de un maestro, ¿no? Y que, o sea, sí o sí iba a ser como la primera persona que me guió en este proceso. Porque era una persona que yo veía como muy apasionada. También fui una persona que me empezaba a recomendar lecturas, me recomendaba libros, me llevaba libros. Y hasta el día de hoy yo creo que le agradezco bastante eh, todo eso. Y sí, básicamente fue como la influencia. Ya después pues vienen las lecturas y todo esto. Digamos, Vale, entonces, dale, pues ya no, para que eso que concluir, dice para cerrar. Sofi, Sí, sí, eso que dice Sofi, o sea, el maestro que le regala a un estudiante un libro ya es porque, hombre, eso ya no es un trabajo, eso ya es todo. ok. Bueno, Dani, vamos a la siguiente pregunta que ya vamos hacia tu otro lado, hacia tu lado filosófico. Es una pregunta que nos hace Paula, que es, ¿hay alguna ideología filosófica que te llame la atención para adaptar a la vida cotidiana? La del cuidado del alma. Esto no, el chiste no lo entendí, lo entendí yo porque, bueno, hay un profesor que nos tiene con eso del cuidado del alma y un tema. Pero idea filosófica, no sé, pues yo pienso que uno a lo largo recorre como muchas ideas, ¿no? Es que al final y al cabo uno siente que
o ideas filosóficas se vuelven muy extremistas y muy fieles a ellas mismas. Entonces, como que ciertos comportamientos